la mirada en el gaming y en cómo las marcas están apostando cada vez más por lanzar sus mensajes publicitarios en las distintas formas de ocio, impulsadas sobre todo por las generaciones más jóvenes. Es un placer saludar en este contexto a Nina Bermúdez, es responsable de eSports y Gaming de Revolt España. Nina, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo precisamente, ¿no?, cómo las marcas están entrando también al juego de las nuevas generaciones, se demuestran cada vez más en TikTok, en Twitch, en Discord. Bueno, al final es lo de siempre, ¿no?, renovarse o morir, pero ¿cuál es la tendencia que se está observando ahora mismo? Sí, cada vez son más las marcas que se están interesando por el sector, especialmente por los nuevos canales que se están planteando en los que se desenvuelve este sector. Twitch, el propio Discord para crear comunidad. Y lo más interesante de esto es ver cómo se van buscando las maneras de adaptar el contenido que se va haciendo a estos nuevos canales, que yo creo que es el reto más grande que tienen ahora mismo las marcas. Y además también hemos estado viendo, ¿no?, cómo durante la pandemia, ahora quizás ha disminuido un poco, pero sí que es cierto que el tiempo dedicado a jugar a videojuegos o incluso a ver cómo otros juegan a videojuegos se impulsó notablemente. Estamos viendo cómo se empieza a incorporar cada vez más esa publicidad dentro de los videojuegos, tanto para aquellos que juegan como para aquellos que también ven a otros que están jugando. Sí, yo creo que de hecho sobre todo lo más aprovechable es esta segunda parte, la de ver jugar, porque al final cuando estamos jugando a videojuegos queremos concentrarnos en lo que está pasando allí y necesitamos estar. Es verdad que es cada vez más común ver cómo hay marcas in-game, bueno, eso ha existido desde siempre, que sobre todo en videojuegos de deporte que aparecen en vallas publicitarias con marcas que todos conocemos, pero más allá de esto, yo creo que la parte más interesante ahora mismo está en ese ver jugar, que a diferencia de el ver jugar en un deporte, que lo ves a través de la televisión y hay como mucha menos interacción, aquí en este caso estás viendo jugar a una persona a un juego que te gusta mucho, pero a la vez tienes un chat de un lado en el que estás interactuando con las cientos de miles de personas que también están viéndolo y en ese chat estás emitiendo opiniones sobre tanto lo que está pasando en el contenido como de cómo se ha involucrado una marca allí. Por ejemplo, si una marca hace publicidad tradicional y no hace más que, digamos, interrumpir el contenido, pues lo notas inmediatamente en el chat. Tienes ese feedback directo de joya, no puedo estar viendo lo que yo quiero ver. En cambio, si luego tienes una marca que ha hecho una activación que lo que hace es aportar un poco más al contenido, también recibes ese feedback directo. Yo creo que eso es como la ventaja número uno, ese feedback, ya sea para bien o para mal, la ventaja número uno de tener esa retroalimentación tan instantánea es lo que nos da eso, por ejemplo, plataformas como Twitch. Por ejemplo, teniendo en cuenta la forma de consumo de los jóvenes, ¿cuáles son los principales aspectos clave que tienen que tener en cuenta las marcas? Pues uno, lo que acabo de decir, esto de no de convertirte en acompañante, o sea, de aportar un extra al contenido en lugar de interrumpir. Esto puede ser adaptando el lenguaje, ofreciendo un plus siempre alineado al contenido que se está viendo. Esto, por ejemplo, o sea, a veces no tiene sentido de repente ofrecer un descuento en electrodomésticos en mitad de un streaming de un gamer. Dices, ¿por qué me estás ofreciendo esto si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Pero quizás si ese mismo gamer está haciendo un tour por su casa y te está mostrando los dispositivos electrónicos que dispone y dentro de eso se involucra de alguna forma una compra directa o una promoción o algo así, ya estás haciendo como esta combinación de la publicidad tradicional a la que están acostumbradas las marcas, pero incorporada dentro del contenido que estás viendo sin que se convierta en una interrupción. Creo que eso es básico. Incorporar esa publicidad en los videojuegos es más eficaz, por ejemplo, que en formatos tradicionales.
En los videojuegos dirían, pero en un contenido como este, bueno, no, o sea, depende de lo que llamemos eficaz. Ahora mismo, al final, si estamos, depende de la audiencia a la que nos estemos dirigiendo. O sea, si se trata de una audiencia bastante más joven, al final las marcas lo que están haciendo es ir construyendo a sus compradores del mañana, dependiendo de marcas como esta. O sea, por ejemplo, si me fijo mucho en los esports, que es la parte competitiva de los videojuegos, allí hay patrocinios, por ejemplo, de Mercedes-Benz, que dices, si esto es algo que va dirigido a gente menor de 30 años, que pinta Mercedes-Benz en todo esto, que al final es una marca de lujo. Mercedes lo que está haciendo es una estrategia de proyección de su consumidor del futuro. Pero por otra parte, si ves marcas de comida rápida o de bebidas que se incorporan dentro de este contenido, sí hay como una reacción mucho más directa a la conversión. Por tanto, que ya no es tanto el hecho de publicitarse como se hacía tradicionalmente, sino de que quienes están consumiendo este tipo de ocio, de entretenimiento, asocian la marca a esa diversión, ¿no? Efectivamente, y no solo eso, sino que además al final esta gente se está alejando de los medios tradicionales, llamemos medios tradicionales a radio, televisión y prensa escrita, o sea, son perfiles mucho más digitales y entonces si no tienes dónde pillarlos por donde ya sabías que captabas a tu consumidor antes, pues quizás ahora mismo lo que hay es que trasladar el contenido a otro sitio y trasladar el contenido a digital no significa simplemente poner un banner o poner un pre-roll dentro de un vídeo, sino significa es, venga, vamos a convertirnos nosotros también en ese contenido y aportar algo más. Hay marcas que incluso han creado un lenguaje propio y han entendido muy bien, o sea, marcas dirigidas especialmente a generación Z, que es una generación quizás más difícil, mucho más rápida, mucho más cambiante, y hay marcas que lo han sabido, se han sabido agarrar de eso fuerte, adaptando sobre todo contenido, memes, enfocando las redes sociales específicamente a esas audiencias, y aquí ya hablo más allá de gaming solamente, hablo de público joven en general. Creo que cuando encuentras ese camino en el que utilizando su lenguaje, metiéndose dentro de los sitios que frecuentan, sin querer parecer forzado, yo creo que es un éxito. Parece muy fácil decirlo, pero requiere un trabajo largo y sobre todo de ir construyendo poco a poco esta imagen dentro de una audiencia más joven, que además tienes que ir adaptando el lenguaje a la misma velocidad que ellos mismos lo van adaptando, porque lo que estaba de moda la semana pasada quizás ya esta empieza un poco a pasar. Y Nina, ya por último, ¿cuál es la tendencia, las perspectivas? ¿Qué es lo que se espera ahora de cara al futuro? ¿Esto va a ir en aumento? Yo creo que sí, o sea, es arriesgado decirlo, pero de hecho yo creo que ya lo estamos viendo. Yo creo que cada vez es más común ver cómo formatos tradicionales se están trasladando a estos nuevos canales de comunicación y por tanto la publicidad está haciendo lo mismo, está viendo que hay más canales, que estos canales ofrecen una información que quizás no tenías de forma tan directa en los anteriores y se va adaptando. O sea, en nuestro caso, por hablar específicamente del gaming, para nosotros es iba siendo cada vez más sencillo el encontrar que alguna marca tenga partidas presupuestarias específicamente para eSport o para gaming. Al principio, cuando empezamos a trabajar en esto, se trataba más de, bueno, quizás movemos esta partida de medios más esta de relaciones públicas más esta y conseguimos invertir un poco dentro de este sector, pero cada vez es más común que haya departamentos específicos, que las agencias como la nuestra tengan tengan una unidad dedicada específicamente a esto. Esto simplemente es construir el futuro que diría que ya no es futuro, que es lo que ya está aquí. Desde luego ya no es futuro, estamos hablando en todo momento de presente. Nina Bermúdez, responsable de eSports y Gaming de Revolt España, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.